desarrollando. Si no están cómodos con el circuito o no pueden llegar, nos avisan y entre todos los pilotos nos ayudamos. Ese es el fin de Street Drift, que vayan ganando skill, que vayan teniendo un poquito más de maniobrabilidad en su manejo. Vamos a salir a dar las primeras vueltas, todos guiados. Si alguien necesita ayuda, por favor, no se olvide que tenemos acá un staff que nos pueden ayudar en ciertos tips y demás. Si se salen del circuito y atropellan los conos, no sigan girando y ya perdieron la línea. Eso nos ayuda a restaurar los conos, la posición de los conos, y que el siguiente auto no demore mucho en salir. Está terminantemente prohibido fumar en los pits. Estamos dentro de un recinto deportivo, señores. Por favor, mantengamos la postura, no fumemos dentro de los pits. Tenemos combustible, tenemos los vehículos de alta velocidad acá y podríamos ocasionar accidentes. Hay personas dentro de los pits que van a estar ayudando con el tema del control. Por favor, respetemos las indicaciones para que el evento se lleve de buena forma de inicio a fin. Hay que tener mucho cuidado, señores, con los conos y las vallas. Si tienen algún desperfecto o sufren algún tipo de deslice, paren y retornen a los pits para que nos permitan a nosotros reacomodar el circuito. Si seguimos rodando, va a ser más difícil retomar la competencia. Mi nombre es Rino Colunge, soy organizador de Street Drift junto a Ítalo Gómez. El drift pues inicia, como bien lo has dicho, en las calles, ¿no? En Japón fue una manera de correr, de demostrar pues, la destreza de los pilotos pues, en la calle, ¿no? Callejeramente, ¿no? Como se dice. Fue totalmente ilegal, era totalmente ilegal, hasta que se fue desarrollando el deporte y pues ya se logra pues hacer unos campeonatos en Estados Unidos, en Europa, en Japón, ¿no? Ya se vuelve, ya prácticamente nos reconocen como un deporte adicional al automovilismo, ¿no? Y bueno, el drifting es digamos una disciplina no tan convencional, ¿no? Que se trata más o menos de llevar el descontrol de un auto, ¿no? Solo que de una forma controlada, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que me motivó. También otra cosa que me motivó es que es un deporte que nació en las calles, ¿no? Y que poco a poco se fue profesionalizando, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? De que lo de la calle se vuelve profesional. A diferencia de, por decir, el circuito, ¿no? Las carreras de circuito, las carreras de rally, las carreras de aceleración, el que define quién gana es el reloj. En este caso no es así. En este caso el drifting es una carrera de estilo, la cual es evaluada en diferentes aspectos por 3 o 4 jueces, ¿no? Es esa emoción de acelerar a fondo para que el carro siga derrapando, ¿no? Y luego las curvas, no es que vas con el carro con una curva normal, no, sino que vas derrapando y acelerando, ¿no? Entonces eso es lo divertido también. Luego las transiciones y todo, ¿no? Te evalúan el ángulo de ataque, el acercamiento a los clipping points, te evalúan la velocidad de ataque, la velocidad de drifting, el estilo que puedas exponer durante tu drifting, tu modo de manejo, cuánto aceleras. Son un montón de cosas que los jueces evalúan y conforme a eso te dan un puntaje y son 2 carreras, ¿verdad? En una carrera de drifting contra una persona hay 2 etapas, la etapa que vas tú adelante y la etapa que vas tú atrás. Si tú estás atrás y lo pasas al de adelante, pierdes, porque no es lo que tienes que hacer. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? La carrera del drifting no es una carrera contra el reloj, es una carrera de estilo.
cuál fue el boom de este deporte, que acá en Perú pues más o menos 12 años me parece, impactó bastante, ¿no? Ahí es donde Ítalo, Juan y Diego formamos Street Drift, ¿no? Y ya nos vamos a organizar. Más que todo influenció el tema del lugar, porque el único lugar donde se brindaba este tipo de espectáculo era en La Chutana, entonces era un lugar muy lejos y estábamos buscando un lugar más cercano para que la gente pueda venir, ¿no? Y pasarla bien en familia. Hemos peleado pues 4 años, ya con Ítalo hemos estado de la mano, tocando puertas, haciendo trámites, siempre por el lado formal, ¿no? Siempre por el lado legal, sacando los permisos, con los seguros. Sí, sale, pero siempre saliendo de la última dona, siempre tienen que tener cuidado con el de atrás. Ya hay que darle espacio, hay que abrirse un poco para darle espacio al de atrás. No van a chocar. Sí, ya llevamos 3-4 años aproximadamente. Ha ido variando, comenzamos en Las Palmas, en Barranco, y luego de una buena gestión se pudo lograr hacer el convenio con Legado, ¿no? Que estamos haciéndolo en Villa El Salvador y en el Polideportivo. Normalmente planificamos 1 o 2 semanas antes todo lo que tenga que ver con la logística de las marcas que quieran participar, y también en la sede, ¿no? De que toda la parte de la sede esté limpia, esté ordenado y poder dar el check delegado para que nosotros podamos mover nuestras cosas. Y justamente un día antes de cada fecha hay prácticas donde la gente puede ir a participar y a practicar un poco de cómo es el circuito, ¿no? Prácticamente ya somos una empresa ya formada, ya estamos en la legalidad y estamos con vistas pues a homologarnos y ser ya parte de la FIA, ¿no? Ya estamos en ese proceso, ¿no? Entonces sí tenemos bastante soporte de lo que es el touring, de lo que es el Estado, el Legado, que nos están apoyando realmente mucho para poder nosotros fomentar el deporte del drifting en el Perú. Yo te voy a esperar acá. Acá vamos a hacer unas donas y ahí vamos a tratar de conectar con así, ¿ya? Conectas. Ya una vez que conectas, recién puedes hacer el suicidio. Sí, pues, ajá. Ya, pues, yo normal, no te preocupes, yo te enseño, ¿ya? Igual para mí, ¿no? Sí, igual. No hay que hacer todo el circuito completo. No necesariamente. Ha aumentado, ¿no? En la vez pasada. La otra vez era más chiquita. Acá me era fácil a mí. Ya, ahorita. Ya, bueno. Entonces salgo y acá de bolito tengo que dar acá, después allá. ¿Acá o allá? O puedo entrar de frente acá. Puedes entrar acá también, no hay problema. Pero la idea es que tú puedas conectar con este. Ah, no, conectar. Porque de eso se trata, Chico. de conectar. Todo el tiempo. Sí. Ahí, ya. Ahí. Ah, de acuerdo. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Dani Asama y hoy día estamos acá en la tercera fecha de Drift. Mis inicios en el Drift ha sido hace el mes pasado, que fue la primera fecha que vine a este evento. Recién estoy iniciando, así que estoy tratando de dominar lo que son las donuts y de ahí las transiciones. Mi nombre es Diego Adriansen. Bueno, soy piloto de drift ya hace más de 3 años y bueno, lo que me gustó fue que yo siempre desde niño quise manejar carros, pero nunca hubo una disciplina que digamos me llamase tanto la atención, ¿no? Cuando realmente comencé ya a manejar de verdad, comencé acá. Porque digamos en la calle o alguna explanada comencé haciendo circulitos o los típicos 8, ¿no? Que son círculos con transiciones, ¿no? Entonces luego ya cuando comenzó Street Drift hace como 4 años, dije, esta es la oportunidad perfecta para realmente aprender a manejar en un lugar controlado, ¿no? Y es lo que muchos recomendamos, ¿no? Que vengan a este tipo de eventos para que conozcan sus carros sin arriesgar a nadie, sobre todo en las calles, ¿no? Entonces creo que es una muy buena oportunidad, ¿no? Acá es un circuito, es trabado, es técnico. La idea es que el piloto pues agarre más técnica para que cuando vaya a algún campeonato tenga esos recursos, ¿no? Y los pueda usar. Esa es la idea. Mi nombre es Salvador Gutiérrez, tengo 22 años, bueno, soy piloto de la Pro 12, Pro Drift, y bueno, acá estoy ya 2 años en la competencia de Street Drift. Comencé a través del mundo del kartismo. A mis 16 años fui piloto de karting, le fui dando parejo hasta que cumplí 19. Y bueno, de ahí le tomé más interés al drifting, metí mi kart y me metí a este mundo. Bueno, yo tengo ya básicamente más de 4 años corriendo. Participé en
campeonato nacional de drift también, junto con mi auto. Tengo un Nissan Silvia 2JZ. Y bueno, ahora estoy aquí con mis amigos de Bada Motor, quienes me han traído su 350Z para probarlo en la pista y para ver cómo se comporta, pues. Bueno, para lo que es drift, siempre me ha gustado el parque automotor, así que anteriormente he hecho autocross, un poco de circuito, también hago dunas y drift siempre me llamó la atención, así que ahora estoy participando acá, ¿no? Bueno, yo en el mundo del drift empecé hace muchos años, desde que me compré el auto. Antes de que me comprara el auto ya quería un carro de tracción posterior y quería practicar, quería aprender. Me inicié en las calles, yo soy un corredor callejero, no lo recomiendo porque hay muchos obstáculos que yo he sabido sortear y que la suerte me ha amparado, digámoslo así, pero lo recomendable es siempre estar en un circuito cerrado, así como los eventos de Street Drift Series, donde te dan un trazado, donde tienes instructores, donde alguien te dice qué hacer, cómo hacerlo y cómo, por dónde ir, las técnicas a emplear, te puede dar una introducción al drifting, lo cual no tuve yo aprendí a punta de error, corrección. Trata de hacer Street Drift es que sea abierto a la billetera de cada piloto, pues, ¿no? O sea, que sea cómodo, ¿no? Siempre ayudando al piloto, siempre induciéndolo pues, a que se forme como profesional, ¿no? Ese es el objetivo más que todo, ¿no? Hacer una cantera de pilotos. Tuve mi primera participación aquí, de aquí ya me fui al campeonato nacional y bueno, Street Drift para mí es la mejor plataforma para poder iniciarse en el mundo del drifting. Es lo que queremos mostrar también con el documental, claro. Cómo pasó de un lado a otro y cómo se va agrandando no solo como pasatiempo, sino ya como un deporte profesional. Claro, la idea es profesionalizar a los pilotos. Si tienes un auto, tracción trasera y te gustaría aprender, puedes inscribirte en las fechas que, como te digo, separamos, ¿no?, por grupos, las personas que recién inician y las personas que ya tienen tiempo. Entonces, ahí más o menos enseñamos a la gente a que pueda aprender un poco más del drift. Esa es la idea, o sea, que el piloto se vaya formando de a poco, pero que cuando ya esté en competencia sea el piloto, si no se vaya a estampar contra una pared, ¿no? O sea, ¿Estás en tu cámara? Sí, está bien todo. ¿Hay algo enganchado o no? No llego a ver. No veo. Mejor espero que vengan los botes para que lo saquen. ¿Sí? Sí. La modalidad del drifting, creo que la hermandad, la camaradería es mucho más elevada que en otras categorías. Siempre cuando hay un problema, no importa de qué equipo seas, siempre hay alguien presto a ayudarte. No sé, pero fíjate que se ha enganchado el fierro, algo, no sé, que lo doble, lo rompa, algo.
contrincantes, tus propios oponentes, tus propios, digamos, enemigos de la pista, siempre están ahí para a darte ese pequeño empujón para que inclusive salgas a correr con ellos mismos, contra ellos. Es increíble, la verdad, eso es lo bonito del drifting. Hay bastante hermandad. Eso no he visto en ningún lado. No lo he visto en off-road, no lo he visto en circuito, no menos. Y es lo que te digo, la relación peso-potencia. No es lo mismo. Mi carro tiene 153 caballos. No es lo mismo que tú le agregues 60 kilos a 153 caballos que le agregues esos mismos 60 kilos a 300 caballos. Pues. Claro, afecta diferente. O sea, afecta el doble, prácticamente. Ese es el problema. Entonces cuando uno setea el carro, ya dice, ya, yo peso 60 y acá no hay nada, ya vamos a regular la suspensión. El carro acelera y tú ya sabes que tú te vas a lanzar a esa curva a esa velocidad porque el carro acelera a esa velocidad y puedes salir de esa curva. ¿Sabes cuánto ángulo le va a dar a tu carro para poder salir de esa curva? Pero con una inercia más grande, con un peso más agregado, brother, el carro se comporta diferente y ya a veces se excede tus límites preestablecidos, ¿no? Dices, uy, me pasé, ¿y ahora qué hago? ¿Ya? Lo malo del drifting es que tú haces un error aquí y hasta allá todavía te chocas. Y sabes que te vas a chocar. Por el inercia. Ya no sabes qué hacer. ¡Pum! Toma. Ya, estás fregado. Sí, pues. Hay pilotos que en un año pues han hecho, imagínate, ¿no? Se han llevado el campeonato de la chutana, ¿no? Y hay otros pilotos que van a su ritmo, no hay pues, oye, no, tienes que hacer así, no. La idea es que acompañarlos en el proceso de la formación, ¿no? Esa es la idea. Y una última pregunta. ¿Qué es lo que diferencia el drift de otros deportes automovilísticos aquí, no solo aquí, sino en el mundo? La unión. La unión. Definitivamente pues el drifting es más con fraternidad, es más de patas, más de vacilón, ¿no? En algún punto sí llega un poco lo que es la competencia, pero es en la pista. O sea, más allá de la pista no hay maleteos, no hay ese tipo de cosas, ¿no? El drifting une bastante a los pilotos, ¿no? Cosa que en otros deportes automovilísticos no se ve. Ahora sí entró bien desde el comienzo. Tiene grifo, creo, ¿no? La idea es sacar más pilotos, que el deporte siga creciendo y ayudar pues a la gente que le gustan los fierros a que su sueño de repente se haga realidad, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gutiérrez, soy representante de todo servicio Miguelón, piloto y mecánico a la vez. Asisto al carro CAE AE86, estoy con un motor 1UZ y lo está corriendo hoy en día Salvador Gutiérrez, que es mi menor hijo. Mi nombre es Jimmy Jonathan Badaluna, soy gerente general de Bada Motors. En la mecánica ya tenemos como 28 años, como marca tenemos 4 años y estamos incursionando en este nuevo deporte, que es el drifting y también en los rallies, acompañado de Santiago Guayo con su Nissan Sentra. Una experiencia muy bonita para los jóvenes, igual para nosotros los mayores que nos gusta el mundo de los fierros.
Tengo 35 años de experiencia en la mecánica, pero hoy en día con el tema del drifting hay una mecánica muy precisa en que tenemos que estar al día, cuentan los segundos en poder asistir a un vehículo. Bueno, a veces los recalentamientos, ¿no? Esto es una cosa que a veces no podemos controlar. El carro a veces rompe manguera por las RPM que se lleva el carro, 4.000, 5.000, 6.000 revoluciones por minuto. El tema de la dirección, ¿no? A veces los brazos de dirección se rompen, las llantas se desgastan, ¿no? El principal problema en realidad son las llantas, porque a veces como son caras, la gente viene a practicar, pero también viene a las justas. Entonces ese es uno de los principales problemas que tenemos en el drifting, ¿no? El desgaste de llanta. Yo como copiloto, su segundo copiloto que corre mi hijo, tenemos la mecánica, tenemos preparado ya la persona que se dedica a lo que es alineamiento, seteo de la máquina. Otro mecánico que se dedica a todo lo que es la programación, que el vehículo esté ok. Y también el otro mecánico que va a ver el tema de combustible, presión de ruedas, cómo está el carro, si los seguros, los cinturones, todo está bien. Conformamos un equipo de 6 a 7 personas más o menos. Hay otras modificaciones ya si quiere más potencia, ¿no? El tema del motor, el tema del ingreso de aire, capaz un intake más grande, ¿no? El tema de los headers en el motor. Cosas sencillas, ¿no? Tu jaulita, tus butacas, tu timón, ¿no? Ya hemos salido de eventos a Chile, hoy queremos participar también en El Salvador, pero queremos preparar un carro para llegar a ese mundo. De repente Brasil podría ser, porque en Chile también he estado y hay unos carros fenomenales. Y quisiera, sí, mi meta es llegar a tener un GTR full, que llegue a los 1000 caballos próximamente. Bada Motors es una empresa que somos muy precisos en los diagnósticos de automóviles de calle, y ahora queremos empezar a armar carros de alto performance para drifting y para rally, ¿no? De acá a 5 años nosotros nos vemos ya armando un taller o un segmento de Bada Racing, armando vehículos de competencia y dándoles toda la asesoría para las personas que puedan iniciar en este deporte, ¿no? Y en el deporte del rally también. La base, tener una carrocería, un motor, el tema es la preparación. Es un costo bien elevado dependiendo lo que uno anhele, lo que uno quiera hacer con avanzar, poder sacarle, comienza de 200 caballos, 300 caballos. Bueno, hoy en día hay motores también de 600, 700 caballos. Y a eso uno atina, a llegar a unos 700 caballos próximamente. En realidad no es tan caro, ¿no? O sea, como te digo, puedes empezar con un carro de $3.000, $4.000, simplemente que sea tracción posterior y empezar a girar, ¿no? A ver cómo te sientes, ¿no? Puedes armarte un carro desde cero, lo cual sí es el camino largo, que varios hemos tomado. O puedes comprarte un carro armado, ¿no? Por ejemplo, el carro de Salvador es un carro súper potente, tiene todo para poder manejar. De todos los deportes automovilísticos que existen en el Perú, el drifting es el más económico. Solamente necesitas un auto de los 80, 90, claro, que sea tracción trasera, tracción posterior, soldar la corona, que no te vale más de 150 soles y ya puedes venir a driftear. Para correr acá no necesitas tener un carro de $20.000, $30.000. Puedes comprarte un carro de $5.000, $6.000. Le metes unos cuantos miles más, capaz de mejorarle cosas del motor, suspensión, dirección, y con eso ya puedes comenzar a divertirte, ¿no? Dependiendo del tipo de motor y el tipo de caja que le estás poniendo. Y un motor bien preparado, yo creo que le puedo sacar hasta 800 caballos para poder competir en una categoría más alta. Hay carros de los 80, de los 90, a menor precio, con los cuales pueden comenzar. Tenemos el ejemplo de nuestro amigo Diego Perla, el JK, que son autos con no mucho presupuesto, sin embargo pueden driftear y dar un buen espectáculo. Hay todo tipo de motores, ¿no? Por ejemplo, es un Nissan 240 del 91, tiene un motor RB25, es un 6 cilindros turbo. No es el motor del carro, lo han cambiado. Lo que normalmente se hace es utilizar cierto tipo de chasis populares o buenos para este deporte y ponerles un motor potente, ¿no? Este es un 1600, es el motor más pequeño del campeonato. Y estoy con los motores V8, con los motores 4000, con los 5000, con los 1JZ, con los 2JZ, y estamos en igual. En el drifting no solo es carro, sino también
técnica. El drift es un deporte que desde el inicio hasta el final hay acción, ¿no? Entonces experimentar, ¿no? Que vengan a Street Drift, que vengan a todo lo que venga relacionado con el drift. Es un mundo muy divertido, muy chévere de aprender. Y no necesitas un carro pues, de $100,000 como para poder iniciarse en eso, ¿no? Yo inicié con un carro básico y bueno, ahora estamos poco a poco el nivel propio mismo de cada piloto va pidiéndote más cosas, ¿no? Y recomendarles que sigan la página de Street Drift y que vean cómo es este mundo, ¿no? Bueno, para los que quieran participar en el drift, esta es una gran oportunidad. Yo soy piloto nuevo y me se han abierto las puertas libremente y aparte de ello te enseñan, ¿no? De cómo es el manejo. Nosotros somos pilotos ex pilotos o en algunos casos Ítalo también compite, pero ya tenemos un poco la experiencia, ¿no? Estamos acompañados de varios pilotos que también han corrido en el campeonato y gracias a ellos pues podemos orientar y dirigir a los nuevos pilotos, ¿no? A decirle, oye, vela por tu seguridad, oye, hazle esto a tu carro para que sea mejor y eso, ¿no? Y es posible hacer estos pequeños drift days o campeonatos relámpagos, ¿no? No, pues sí, consulta fuera de esto. También queremos hacer de los drifts prácticamente que se hacen en la noche. Sé que aún se está viendo y no sé si dónde podría hacer eso. Sí, sé que hay hay grupos de conductores que se juntan en las noches. Los lugares no sabría decirte, pero he visto pues a veces se juntan en la Costa Verde, en el cono norte, en el cono sur, ¿no? Pero ya se está viendo muy poco. Sí. Y acá también, si van a fotear acá así, primero vean y de ahí fotean. Pero Listo. Siempre mirando donde viene el carro, porque claro. A veces por seguridad. perder el control y cuando chantan y sí. ¡Impecable!
Si no me equivoco, es la primera participación en el Street Drift, ¿no? No te metas tú. Luchito Terranova con el dueño del BMW 8. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal están el que ha enseñado el día Terranova? Un aplauso del público para Terranova, el ganador de la fecha. Gracias por su asistencia. Ya, de hecho, manejar con mis amigos, divertirme con ellos. ¿Qué se viene ahora? Seguir participando, seguir manejando, seguir vacilándome. Gracias a la gente del público, espero les haya gustado. Estoy seguro de eso, yo creo que ha sido la mejor de las fechas de este 2024. Así que igual para abrir la reja para que puedan ingresar. La gente aficionada que se ha quedado hasta el final puede entrar, ver los autos, tomarse fotos, conversar con los pilotos. Un agradecimiento especial a Rafa, que el piloto que vino a hacer el show de stunt el día de hoy y a enseñar esos trucos a la gente del público aquí, a delegado. Gracias, Rafa. Tenemos la visión con Street Drift de ser más grandes, ¿no? Ya más adelante formar un campeonato nacional, ¿no? Estar con el soporte pues, del Touring, de la FIA, ¿no? que haya más apoyo de parte de las marcas y consolidarnos, ¿no? Como una empresa pues, que motiva a los pilotos o forma pilotos de Muchísimas gracias. Muchas gracias.